El impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la economía. El escenario económico internacional. Como algunas consecuencias de la pandemia de COVID-19 y a las medidas de los gobiernos para tratar de contener la expansión de contagios, la economía mundial enfrenta un doble shock de la oferta y demanda, por lo que afecta simultáneamente a todos los países al mismo tiempo, por lo que pudiendo incluso identificar las importantes diferencias observadas en la cronología de la dispersión del virus y las medidas de la restricción de la movilidad dispuestas para contenerla, así como la diferencia en cuanto a la magnitud y el sostenido temporal de medidas cuya economía en parte relacionadas a lo anterior, pero también y sobre todo las diferencias de respecto de la capacidad de los gobiernos para movilizar los recursos. Para esto, algunas economías avanzadas y para economías emergentes y de desarrollo, por lo que una fuerte caída de indicadores de la actividad económica en el país de abril producto de una gran medida de medidas de aislamiento, restricciones de la movilidad, por lo que también actitud espontánea de las personas ante el temor del contagio. La gradual reapertura de actividades sumada a apoyos a las personas y empresas permitido rápida recuperación inicial de la producción industrial, a lo que sin embargo se dio una marcha heterogeneada derivada de la distinta evolución de la crisis sanitaria, por lo que en diferentes regiones asociada a esa las distintivas velocidades de levantamiento de las restricciones. Por lo tanto, en Estados Unidos la crisis sanitaria está exagerando en el tiempo. Por otro lado, en Europa la recuperación fue algo más rápida que en Estados Unidos, por lo que a finales del mes de octubre siguen sufriendo una segunda ola de contagios, cuyo impacto aún no puede ser evaluado para seguir dar lugar con un mínimo o una desaceleración. Por lo tanto, el impacto de la emergencia sanitaria de las economías de América Latina y Caribe, por lo que se da de los países de nuestra región, fueron fuertemente golpeados por la crisis sanitaria, por lo que a principios de diciembre había 6 países latinoamericanos, entre ellos 20 países con más contagiados y 9 países, entre ellos los 20 con mayor cantidad de muertes por 1 millón de habitantes. Como cabe esperar, esta situación tuvo fuertes impactos sobre la vida de las personas en general y sobre la actividad económica y el empleo particular, por lo que se ve la caída prevista del PIB en Latinoamérica y Caribe para el año 2020 es la mayor que se haya registrado en tiempos anteriores. Por lo tanto, el FMI proyecta una contracción del 8.1%, aunque las diferencias entre las distintas subregiones y sobre la caída esperada es generalizada. Las diferencias entre las subregiones obedecen una diversidad de factores, por lo que productos básicos, aunque algunos no todos exportan lo mismo y otros son importadores netos de productos básicos, por lo que dependen más unos que otros de las remesas de los emigrados y en algunos países, en especial el Caribe, la importancia del turismo es central, por lo que las remesas de los trabajadores emigrados para algunas economías centroamericanas y caribeñas cabe representar entre el 10 y el 20% del PIB. El crecimiento proyectado para el 2021. Las economías de la región están comenzando a recuperarse de tal como fuese señalado anteriormente y proyecta para el próximo año la continuidad de esta tendencia. El FMI proyecta una tasa de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe de 3.6%, lo que en América Latina las proyecciones para las dos economías de mayor tamaño son
Brasil con 2.8% y México con el 3.5%. Estos son inferiores al promedio, excluyendo a ambas y a Venezuela, para lo que la FMI proyecta una caída del 10%, por lo que la proyección de América Latina ascenderá al 4.7%, por lo que en Caribe el FMI proyecta una tasa de crecimiento del 4.5%, lo que está proyectando que se asienta en la prevención de una recuperación de la actividad turística. Tasas de participación, ocupación y desocupación. Significativas contradicciones entre la oferta y demanda del trabajo y aumento de la desocupación. Durante los tres primeros trimestres del año 2020 y como consecuencia de las medidas de contención de la crisis sanitaria, las tasas de participación y de ocupación laboral en Latinoamérica y Caribe experimentaron fuertes contradicciones que no tienen precedentes en la historia reciente en la región, por lo que en otro aspecto es destacada una rápida caída de la oferta laboral representada por la tasa de participación durante el año de la crisis sanitaria, por lo que durante la crisis sanitaria la contradicción de la tasa participación fue así tan profunda como la experimentada la tasa de ocupación, ya que precisamente las restricciones al movimiento impedían la búsqueda de empleo para muchas personas. Por lo tanto, la fuente de contradicción de la demanda y la oferta laboral del segundo trimestre. Esto, en efecto, de la contradicción económica se evidenció en toda su dimensión para el segundo trimestre del 2020, por lo que las tasas de participación y ocupación cayeron aún respecto de lo similar en el periodo del 2019, por lo que respectivamente este comportamiento fue particularmente negativo, considerando que no solo el aumento de la tasa de desocupación del trimestre, sino además la magnitud de la contradicción de la oferta y demanda, por lo que los indicadores del mercado laboral la flexibilizan de las maneras de confinamiento y la reapertura parcial o total de actividades económicas que permitió un retorno parcial a la fuerza laboral y la recuperación parcial del empleo en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, por lo que los análisis subregiones y países es una evolución regional acentuada por el comportamiento de los mercados laborales en países como México y Brasil, ya que son los indicadores agregados de la región que dan cuenta de la relevante magnitud del impacto de la crisis sanitaria, por lo que el mercado laboral en América Latina y Caribe durante el año del 2020, como se discutió anteriormente, si bien todos los países de la región experimentan una contradicción económica, sobre su magnitud ha sido muy distinta y por ello repercutido en los mercados laborales como diferentes intensidades, como por ejemplo la crisis sanitaria ha afectado con fuerza a los sectores del turismo y el comercio, los cuales dependiendo con la intensidad del empleo y de su importancia económica en cada uno de los países, a lo que a nivel del país también observan diferentes en las magnitudes de las derivaciones de los principales indicadores del comercio laboral, por lo que por parte de la tasa de participación se redujo a los 15 países por los que se encuentran que información disponible de los 3 primeros trimestres del 2020. Las mujeres y jóvenes, población laboral e interés parcial. La crisis sanitaria impactó fuertemente tanto a las mujeres como a los hombres. Estos son indicadores laborales que requieren lo particular atención de dos de los grupos que enfrentan mayores impactos como consecuencia de la contradicción económica, como son las mujeres y como son los jóvenes. En el caso del desempeño de las tasas de participación por el sexo, que se aprecia durante la crisis sanitaria fuertemente de la contradicción de tasas de la participación fue similar entre hombres como entre las mujeres, por lo que durante los primeros trimestres del 2020 en comparación del similar del periodo de 2020, aunque proporcionalmente fue más importante entre mujeres dada su menor tasa de participación, por lo que en particular la representación del panel a los países se ubican
de la diagonal reflejan que las tasas de desocupación por los sexos son iguales, mientras que el indicador es una mayor entre las mujeres respecto de los hombres. Si los países están por encima de la línea, ocurriendo la contracción, pero cuando se encuentran por debajo de la diagonal, por ende, con excepción de Nicaragua, México y Perú, la tasa de desocupación entre los hombres es mayor que el de las mujeres, por lo que la mayoría de los países de la región. Por otra parte, en países de Bolivia y Chile están cerca de la paridad de desocupación, por lo que las distancias respecto de la igualdad de la desocupación son evidentes. En promedio de tasa de participación de las mujeres representa poco más de 2/3 de la tasa de participación de los hombres. La crisis sanitaria afectó particularmente a los hombres, a los jóvenes, por lo que la vulnerabilidad laboral de los jóvenes con un promedio de 15 a 24 años han quedado particularmente expuestas durante la crisis sanitaria. Si bien la situación estructural para los jóvenes ante la pandemia se han caracterizado por las bajas tasas de participación y de desocupación. Composición de empleo y salarios. Fuerte destrucción de los empleos y salarios y no asalariados. Por lo que otra parte de la crisis sanitaria se tuvo un impacto profundo en el empleo de las categorías asalariadas como las que no están asalariadas. Entre los 7 países de los que se encuentran con formación actualizada para el periodo de enero y septiembre del 2020 y 2019, por lo que se observa el cambio significativo entre el crecimiento de empleo observado en 2019, a lo que la fuente de contradicción registrada en el 2020 fue el empleo asalariado total y el empleo por lo que cuenta propia pasaron de crecer a un 1.8% y 2.3% respectivamente, por lo que en 2019 a una fuerte contracción de un menos 6.8% y un menos 8.9% en 2020. Por otro lado, nos damos cuenta que en el mismo empleo asalariado existen diferencias marcadas en el año de 2020, por lo que el empleo asalariado privado se contrajo a un menos 10%, por lo que el empleo asalariado público fue la única categoría ocupacional que aumentó el 2.6%, incluso más que en 2019, por lo que a su vez también fue un observa de impacto de crisis sanitaria que tuvo en esas categorías ocupacionales. En otro caso, la crisis sanitaria afectó con fuerza a los sectores de servicios, construcción e industria. Sobre la dinámica del empleo regional antes de la crisis sanitaria, se caracterizó por el crecimiento continuo de la participación de los sectores de servicios, por lo que la composición del empleo de la rama de actividad tuvo dinámica heterogénea, por lo que en diversos sectores, aunque desde el 2015 se observó una caída progresiva del empleo en construcción y agricultura, pesca y minas, mientras que la participación de la industria manufactura se estabilizó en el 2017 y 2018. Por lo que previo a la pandemia y conjunto a los indicadores sobre las condiciones del trabajo desagregados sobre una área geográfica y sexo, por lo que la evolución de los salarios y los salarios reales de promedios mínimos hasta 2019 de los salarios reales ha tenido que acelerarse en 2017 como un contexto regional previo a la pandemia del COVID-19, por lo que durante 2019 los salarios mínimos reales se incrementaron a nivel regional sobre 4.1%, por lo que las perspectivas de impacto relativamente mayor a la intensidad del retorno de las personas que están fuera de la fuerza del trabajo respectiva a la creación de los empleos, como la desocupación del cuarto trimestre, que históricamente es bastante menor al promedio de los 3 primeros trimestres, lo que es probablemente que se sitúe en un promedio en el 2020. Por lo que aunque la proyección del 2021 estaría indicando el inicio de la recuperación de las economías sobre América Latina y el Caribe, existen incertidumbres sobre la trayectoria posible
particularmente por los efectos asociados a las segundas olas y rebrotes de la pandemia de COVID-19, por lo que más allá de las posibilidades de que la vacuna esté disponible a inicios o a mediados del 2021 sobre los países de la región, las medidas sanitarias podrían volver a tener un impacto en los indicadores del mercado de trabajo como la tasa de participación, la ocupación y la desocupación y la sostenibilidad de las empresas.